Buenas tardes, estudiantes. Soy la tutora Lorena Delgado Jiménez del curso de Álgebra, Trigonometría y Geometría Analítica, y en este video les voy a compartir un ejemplo del ejercicio 3 de la tarea 3. En el bloque 3 vamos a abordar la temática de los triángulos rectángulos. Para este caso nos van a solicitar hallar el valor de los tres lados de los tres ángulos y comprobar nuestras respuestas en el software GeoGebra. Entonces, para el abordaje de este tipo de situaciones, vamos a tener en cuenta dos temáticas particulares. La primera es el teorema de Pitágoras, en donde nos dan dos lados, cualquier dos lados de un triángulo rectángulo, ya sea un cateto y la hipotenusa o los dos catetos, y con esto podemos hallar el tercer lado. ¿Listo? Entonces aquí simplemente por el despeje tenemos las tres posibilidades si nos piden hallar la hipotenusa o cualquiera de los dos catetos. También vamos a utilizar la temática de razones trigonométricas, que es ya cuando nos dan dos lados y nos solicitan hallar un ángulo, o cuando nos están dando los tres lados y podemos hallar un ángulo. ¿Listo? De esta manera podemos hallar las medidas correspondientes a los tres lados del triángulo y los dos ángulos restantes, puesto que ya conocemos que uno tiene una medida de 90 grados. Para esto también vamos a tener en cuenta las razones trigonométricas de ángulos notables, ya que en algunos casos al hacer estos despejes nos van a dar algunos resultados como un medio, raíz de 2 sobre 2, bueno, por mencionar algunos ejemplos, y ya vamos a saber puntualmente a qué ángulo estamos haciendo referencia. Entonces, este es un dato que también podemos tener a la mano para tener algunas respuestas y optimizar algunos procesos. Entonces, vamos a hacer un ejercicio particular en donde vamos a decir que nuestro cateto 1, ya sabemos que esto es A, que esto es B, que esto es C, aunque en algunos problemas tenemos que A es el cateto 1, B el cateto 2 y C es la hipotenusa, pero pues aplicada de la misma manera. Entonces, en este caso vamos a tener que nuestro cateto A es igual a 8 centímetros y la hipotenusa es igual a 10 centímetros. De esta información vamos a partir para hallar para desarrollar o resolver todo el triángulo. Entonces acá primero vamos a arrancar con teorema de Pitágoras para hallar el lado faltante. Como conocemos la hipotenusa y un cateto, vamos a hallar o a usar el teorema de Pitágoras de la siguiente manera. Entonces acá vamos a hallar el cateto faltante. Entonces tenemos B al cuadrado es igual a c al cuadrado menos a al cuadrado. Recordemos que el teorema es c igual a al cuadrado más b al cuadrado. Entonces, como lo que vamos a hallar es b al cuadrado, el a que está sumando pasa al otro lado a restar. Por eso nos queda c menos a igual a b. Entonces aquí simplemente reemplazamos los valores que conocemos y resolvemos. Entonces tenemos que b al cuadrado es igual a 10 al cuadrado menos 8 al cuadrado, lo que nos da que b al cuadrado es igual a 100, 10 al cuadrado 100, 8 al cuadrado 64, b al cuadrado es igual a 100 menos 64, 36, y sacamos raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad para obtener el valor de b solito. Entonces b es igual a 6, 6 por 6, 36. Entonces aquí ya tendríamos el tercer lado. Listo, ya conocemos nuestros tres lados. Ahora vamos a hallar nuestros ángulos. Aquí tenemos que esto es 8, esto es 10 y esto es 6. Listo, ahora vamos a hallar nuestro ángulo alfa y nuestro ángulo teta. Entonces, arranquemos aquí. Recordemos que podemos usar cualquier función, entonces aquí simplemente ya teniendo los tres lados podemos utilizar cualquiera. Por ejemplo, podemos utilizar la función seno, donde relacionamos el cateto opuesto con la hipotenusa. Entonces tenemos que el seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces alfa, mírenlo acá, simplemente vamos a reemplazar. Entonces el seno de alfa es igual a el cateto opuesto, que en este caso es 6, sobre la hipotenusa, que es 10. Y resolvemos. Entonces tenemos que seno de alfa
es igual a 0,6. Y aquí recordemos que lo que vamos a hacer es sacar el inverso, que en este caso sería el inverso de 0,6. Nos quedaría seno a la menos 1 y seno a la menos 1, aquí, de seno de alfa igual a 0,6, el seno inverso de 0,6. Aquí cancelamos estos dos y nos da que alfa es igual al inverso, que es 36,87 grados. ¿Listo? Aquí recuerden que siendo estrictos con el ángulo que nos da, sería 36,869, pero al truncar nos queda 36,87. ¿Listo? Entonces aquí tenemos ya nuestro ángulo alfa. Y aquí simplemente, pues ya sabiendo que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180, tenemos que 90 grados, que es este primer ángulo, más 36,87, más el ángulo teta, que es este ángulo que todavía no conocemos, es igual a 180. La suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. Entonces aquí simplemente tenemos que teta es igual a 180 grados menos, y simplemente le restamos la suma de los dos ángulos que tenemos ahí, que es 90 más 36,87. Eso nos da 126,87. Y simplemente al hacer esta resta nos da 53,13. Y aquí ya tenemos nuestro segundo ángulo. Entonces ahora vamos a pasar al software GeoGebra para confirmar nuestras respuestas. ¿Listo? Que los tres lados tienen esas medidas y que los dos ángulos que acabamos de hallar también tienen las medidas que hallamos. Entonces aquí simplemente pasamos a GeoGebra y aquí vamos a hacer la construcción. Vamos a utilizar, como es un triángulo rectángulo, vamos a aprovechar para utilizar acá el plano cartesiano, aprovechando este ángulo que se forma con el origen del plano. Entonces, simplemente sabiendo que una de las bases mide 8, entonces vamos a trazar un segmento de longitud 8. Listo. Ahí está nuestro primer, no, disculpe. Vamos a utilizar la función polígono para construir nuestro triángulo. Entonces, el primer lado mide 8, el segundo lado mide 6, y lo unimos con la tercera partecita para formar nuestro triángulo rectángulo. ¿Listo? Entonces, aquí ya quedaría formado, para verlo más bajito, listo, nuestro triángulo, en donde vemos aquí comprobado que el segmento A mide 10, que es la hipotenusa, el segmento B 6 y el segmento C 8. Ahora vamos a comprobar nuestros ángulos. Entonces venimos aquí a la herramienta ángulo y vamos a tomar la medida, siempre en el sentido de las manecillas del reloj para que nos muestre la medida de los ángulos internos. Entonces B, A, C, y ahí nos muestra que ese ángulo mide 90. El segundo, entonces, A, C, B, y ahí nos da que mide 53,13, efectivamente, tal cual lo hallamos. Y el último ángulo, que sería C, B, A, y ahí tenemos 36,87, que en efecto es las medidas que hallamos. Aquí ya simplemente nos queda
colocar el nombre de quien realiza la gráfica. Cada uno coloca su nombre y listo. Aquí para tomar el pantallazo, pues en vista de que se excede un poquitico, pues ahí tienen la posibilidad o de achicar para poder tomar un pantallazo total o de tomar dos pantallazos y adjuntarlos juntos donde se vea una primera parte, unas medidas y en una segunda parte las otras medidas de los ángulos. Listo, ya ahí cada uno pues toma la decisión de cómo adjuntarlo en su plantilla para el envío del trabajo. Entonces, no siendo más chicos, espero les sirva este ejemplo para poderse guiar en el ejercicio número 3 de la tarea número 3. Hasta un próximo video.